buenas tardes, señoritas, ¿cómo están? Bienvenidas a una clase más de nuestro curso de técnicas de archivo y trámite documentario. El día de ayer ya hemos visto lo que es un archivo y nos hemos dado cuenta que un archivo es un conjunto de documentos, ¿no? De documentos, de gestión, todos los documentos que nosotros tenemos y lo guardamos en un archivo. Ya puede ser de manera física o de manera digital, ¿ya? Ahora, en nuestro archivo hemos visto que es muy diferente decir archivo de archivador. El archivador es el material, ¿no? Por ejemplo, el libro o el folder donde yo guardo mis archivos. Ahora, ¿cuál es la importancia de tener un archivo, de tener un orden y a la hora de que yo requiera un documento lo pueda encontrar con facilidad? ¿Qué pasaría si yo no tuviera un archivo? Entonces voy a tener un desorden, no estaría bien organizada en el momento de encontrar un documento, lo cual perdería tiempo y a veces molestia en alguno de los clientes. Bien, ahora vamos a hablar acerca de los documentos administrativos que podemos guardar dentro de un archivo. Y dentro de los documentos administrativos tenemos la correspondencia emitida o recibida, es decir, las correspondencias que nosotros podemos emitir como empresa y también las correspondencias que nosotros recibimos como empresa. Los registros de la empresa, puede ser registros de compras, registros de ventas, entre otros. Expedientes de la empresa. Los expedientes de la empresa y también tenemos todo lo que son documentos importantes para la empresa. Boletas, facturas, etcétera. Todo lo que nosotros veamos por conveniente e importante para la empresa para poderlo registrar. Veamos qué es la correspondencia. Cuando hablamos de una correspondencia, nosotros hablamos de documentos que podemos recibir o emitir. Entonces, ¿cuáles son las características que tiene una correspondencia? La documentación que se recibe en todas las unidades administrativas. Es decir, esta documentación o una correspondencia se recibe en cualquier unidad administrativa de una empresa. Puede ser en papel, de manera original o de manera electrónica. Además que aporta información de muy distinto tipo y puede adjuntar documentos, sobre todo en el caso de los correos electrónicos. Entonces, cuando nosotros hablamos de una correspondencia, vemos de documentos que tienen cierta información de diferentes tipos y que son de vital importancia para la empresa. Nosotros podemos emitir esos documentos o podemos recepcionar. Entonces, en una correspondencia, nosotros podemos guardar las correspondencias que recibimos y las correspondencias que emitimos. Eso es uno de los documentos que podemos guardar dentro de un archivo. ¿Cómo organizamos las correspondencias? Por ejemplo, dentro de la correspondencia, nosotros también hemos visto el curso de técnicas de redacción, ¿no? Hemos visto lo que son los documentos como cartas, oficios, solicitudes, etc. Entonces, nosotros organizamos. Cada carta o oficio debe de ir unida a su respuesta o en el mismo documento apuntar el número del documento que fue como respuesta. Es decir, al día de ayer yo les comenté mucho sobre los cargos que nosotros archivamos o tenemos dentro de un archivo cuando tenemos una gestión. Entonces, es muy importante que nosotros guardemos esos cargos, ¿no? Y si es que ya ha sido atendida esa solicitud, poner, ¿no? Que ya ha sido atendido en tal fecha y también adjuntar un documento. Entonces, nosotros podemos guardar el cargo o el documento original donde dice carta u oficio de acuerdo a la respuesta. Ahora, si forma parte de un expediente o acompaña un documento, se acompaña ese documento junto con este expediente, ¿ya? Y si no forma parte de ningún expediente, se archiva como tal y ya puede ir en un archivo diferente. Como dice el archivo, tiene que contener de preferencia
documentos que estén relacionados entre sí, ¿ya? Ahora, ¿cómo se divide esta correspondencia? Puede haber correspondencias externas y correspondencias internas. ¿Cuáles serían las correspondencias internas? Externas. Las externas son cuando nuestra empresa emite documentos o recibe documentos que van fuera de la empresa. Por ejemplo, nuestra empresa envió una solicitud o una invitación a la municipalidad. Entonces ese cargo también se guarda y si es que hay una respuesta por parte de esa autoridad también. Entonces es externa, cuando sale algún documento fuera de la empresa. Entonces dice, puede ser entre la organización y personas o entidades ajenas a esta, es decir, ajenas a la empresa. Ahora, cuando es interno es cuando se da dentro de la empresa, puede ser entre unidades administrativas o dentro de una misma organización. Por ejemplo, supongamos o veamos, ¿no? En una empresa tenemos diferentes departamentos, diferentes sectores, ¿ya? Dentro de una empresa, ¿quién está? Está el área administrativa, el área contable, el área de almacén, el área de logística, el área de ventas, el área de producción, etcétera, etcétera. Todas las áreas habidas y por haber dentro de una empresa. Ahora, por ejemplo, para un campeonato de fútbol. Supongamos que una empresa le manda una solicitud a otra área. Entonces, esas son correspondencias de manera interna o simplemente informes de un área con otra área al área mayor, ¿no? O superior. Ya son documentos internos, documentos que se dan dentro de la empresa entre las diferentes áreas de trabajo. Para eso es una correspondencia interna. Ahora veamos lo que es un libro de registros. Un libro de registro es un instrumento jurídico y un sistema de control de documentos oficiales que se presentan a la administración, el cual permite certificar la existencia de un documento aunque éste no se haya conservado físicamente. Este libro de registros, muchas veces en este libro nosotros registramos todos los documentos que ingresan o salen de nuestra empresa. Entonces, documento que ha ingresado, en qué fecha ha ingresado, el tema o el número de oficio o el número de correspondencia que tenga. También se hace un libro de registros de compras. Por ejemplo, se registra todas las compras que se hace para la empresa y registros de venta. Entonces, dependiendo el control de los documentos que se vaya a manejar dentro de ese libro de registros, ¿ya? En nuestro libro de registros, por ejemplo, supongamos, ¿ya? Nuestro libro de registro, yo quiero tener mi libro de registro de compras. Exclusivamente de compras. Todo lo que yo compro para la empresa lo voy a registrar de acuerdo a fechas, con las características del producto que estoy comprando y los costos. Ahora también puedo registrar un registro de ventas, todo lo que voy vendiendo, producto, precio, etcétera, las características que tenga. Puedo registrar documentos importantes que ingresan a la empresa y también, ¿para qué me sirve este libro de registros? Por ahora yo no tengo el documento en físico, pero yo digo, tal día X se ha vendido tal producto o se ha comprado tal producto o ha ingresado este documento en la mesa de partes. Entonces yo tengo que tomar en cuenta este libro de registros. Los expedientes. Los expedientes que puedo guardar dentro de un archivo pueden ser administrativos o informativos. Dentro de los administrativos constituyen la unidad documental básica en los archivos de gestión, de contratación de obras, de proyectos, de investigación. ¿Qué quiere decir? Que en estos documentos administrativos yo tengo que tomar en cuenta todos los documentos de vital importancia para la empresa. Si es una empresa pública y yo necesito contratar servicios de obras, por ejemplo en las municipalidades, para lo que son obras, proyectos de investigación, entre otros, entonces yo tengo que guardar esos expedientes. Y si es de repente una entidad financiera, tengo que guardar todo lo que son
los expedientes del historial de cada uno de los clientes. Ahora tengo expedientes informativos que no están sujetos a un procedimiento administrativo, pero se conservan en archivos en gestión. Puede ser inauguración de cursos académicos, de prensa, etc. Todos los documentos informativos que yo necesite para poder dar algún procedimiento, ¿ya? Ahora, dentro de estos expedientes administrativos, su estructura debe ser lógica, coherente y cronológica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo guardo estos expedientes administrativos deben de tener un orden y una correlación entre todos los expedientes y documentos, de acuerdo a lo que yo estoy necesitando. Si estoy presentando, necesito un proyecto, por ejemplo, para un presupuesto de una obra pública, ya supongamos que para agua y desagüe, y dentro de ese expediente me ponen información de repente de un colegio público, no sé, de repente de implementación de mobiliario. Entonces no guarda o no tiene coherencia entre los documentos, no hay una lógica, una coherencia. Por lo tanto, esos expedientes están mal. Tienen que tener un orden, coherencia de estos documentos y se debe de ordenar de acuerdo al procedimiento de cada uno de los trámites, en las fechas que se están llevando a cabo estos trámites correspondientes. Los criterios de formación del expediente deben de ser uniformes y conocidos por todo el personal involucrado. ¿Quiénes son el personal involucrado? El personal administrativo y el personal que está a cargo de estos expedientes. Si tengo un expediente, por ejemplo, en una municipalidad, tengo lo que es la licitación por obras públicas, de repente mejoramiento de desagües y alcantarillados, entonces, ¿quiénes van a tener que estar a cargo? El jefe de obras, el jefe que va a estar a cargo de esa obra, ¿no? El responsable, el ingeniero de la obra, tendrá que estar a cargo el personal que va a hacer los trámites correspondientes para los pagos. Entonces, se tiene que tener este expediente y solamente las personas que van a estar en ese proyecto serán el único personal involucrado a tener este tipo de información. Dentro de los expedientes administrativos, también vemos que forman parte de un expediente que pueden estar en una carpeta o archivo de palanca. ¿Qué quiere decir archivo de palanca? Que es dentro de un archivo general hay una carpeta exclusivamente para ese expediente, donde le aconsejamos poner los siguientes datos: nombre de la unidad que lo tramita, fecha de inicio, fecha de finalización, asunto, número de documentos que incluye y código de clasificación. Por ejemplo, la unidad que lo tramita está tramitando en este expediente para un presupuesto la unidad de obras. Fecha de inicio del proyecto, 15 de abril del 2021. Fecha de término, 15 de agosto del 2021. Asunto, mejoramiento de vías. Número de documento número o expediente número 002, ¿no? Que corresponde al mejoramiento de vías, tal, con el código y todo. Entonces, para eso son los expedientes administrativos, para que cada obra que se vaya a realizar tenga un expediente. Ahora, si hablamos en términos financieros, por ejemplo, en una entidad financiera, no podemos poner en un mismo archivo el expediente de Juan, de Pedro, de Lucas, de Josefina y de Tiburcia y etc. Entonces no se puede poner todos, ¿no? Cada archivo tiene que tener lo que son archivos de palanca, lo que son los expedientes separados de cada uno. Expedientes separados de cada uno. Cada cliente tiene su propio expediente. Su DNI, su información crediticia, su historial, son montos totalmente diferentes y cada uno tiene fechas diferentes. Entonces, cada expediente es diferente uno del otro. Ahora, ¿qué nos recomiendan acerca de los expedientes administrativos? Integrar cada documento en el expediente correspondiente desde el primer momento. Por ejemplo, yo tengo mi archivo y viene un cliente X y me entrega un documento. Ese documento no lo voy a poner en el expediente del cliente Y,
sino en su propio expediente. Evitar la extracción de documentos originales de los expedientes. Entonces, tenemos que evitar que se lleven los documentos originales de los expedientes, sobre todo cuando es para obras públicas, son documentos que tienen que estar en original para poder hacer el trámite correspondiente del presupuesto. Entonces, evitar esa extracción de documentos, fotocopiarlos o devolverlos a su lugar o dejar constancia de que se movió el documento. Hay que evitar mover los documentos. Recordemos que los documentos son confidenciales. Si es que se necesita o se requiere extraer algún documento original, se debe de dejar constancia en el libro de control. Hay un libro de control y dice, ¿no? Se extrajo, supongamos, el documento X del expediente número tal, tal, para una copia, ¿no? Entonces, todo tiene que estar anotado. Dentro de estos expedientes administrativos vemos el tipo de documentación, documentos de decisión, que son las resoluciones o acuerdos a los que se llega de acuerdo a la documentación que se esté realizando, si son expedientes de trámites, presupuestos, si es que ya se solucionó, si hubo algún acuerdo o alguna modificación. Los documentos de transmisión, que son las comunicaciones, notificaciones y publicaciones. Por ejemplo, hay expedientes para publicar alguna nota de prensa, publicar algún evento, entonces todos esos documentos de transmisión también deben de ir guardados dentro de ese archivo. Los documentos de constancia, que son las actas, certificados, certificaciones, son documentos de constancia que forman parte de estos documentos administrativos, los cuales también tienen que tener un archivo aparte, ¿no? Actas, certificados, certificaciones. Y los documentos de juicios, de repente los abogados, ¿no? Actos presuntos, informes, etc. Eso también va dentro de los archivos. Documentos de los ciudadanos. ¿Cuáles son los documentos que todo ciudadano hace? Solicitud, denuncia, alegaciones, recursos, ¿no? Todos presentamos una solicitud. Documentos de comunicación, cartas, oficios que nosotros podemos emitir. Expedientes informativos son los que no están sujetos a un procedimiento administrativo, sino más que todo cumplen la función solamente de informar y están generados por la actividad de la organización y se clasifican de manera cronológica o de manera temática, ¿ya? Dependiendo cuál fuese el caso. Muy bien, jóvenes, cualquier duda, consulta sobre esta primera parte me la hacen saber para poder resolver las dudas que ustedes puedan tener. Muchas gracias.